Siempre es un grato privilegio saludar con amor, con cariño, con alegría, saludar con una sonrisa a todos los lindos hermanos y amigos que se conectan a este canal y a este ministerio independiente de motivación cristiana internacional. Desde aquí les saludamos con un abrazo, desde aquí les saludamos con amor y con cariño, deseando que todo lo que ustedes estén emprendiendo esté siendo prosperado por la mano de nuestro Dios, por la mano de nuestro Salvador, que sus familias estén bien, que haya salud en sus casas, que las finanzas estén saludables, pero que sobre todo en sus corazones haya siempre esperanza. Desde aquí, desde este canal, les manifestamos el aprecio y el cariño que les tenemos y agradecemos porque ustedes están atentos al contenido que compartimos aquí. Gracias a quienes nos dan ideas de mejoramiento, gracias a quienes nos tienen paciencia con los errores técnicos que pueden cometerse a ratos, gracias por quienes están atentos ahí cada vez que Motivación Cristiana sube un nuevo video y entonces están dispuestos a compartirlo, a darle me gusta y a suscribirse al canal. De hecho, aprovecho este momento para indicarle a usted que si es nuevo, le invitamos para que se suscriba. Aquí con humildad compartimos de la palabra de Dios. Tenemos mensajes que nos llenan de esperanza, pero también decimos verdades que a veces incomodan a ciertas personas, pero que el ser humano siempre está acostumbrado a que le duela la verdad, pero lo que debe doler no es la verdad, lo que debe doler es la mentira. Y la Biblia dice que para este tiempo se levantarán muchas personas que hablarán mentiras y harán ver a la verdad como si no tuviese ninguna virtud que la redima. Así que confiamos en el poder de nuestro Señor Jesucristo y aquí vamos a estudiar un tema interesantísimo, un tema que tiene el corte de todos los temas que hemos compartido en este canal, así que prepárese por favor. Siempre se los digo, tome su Biblia, es importante que la tenga a la mano, es importante que usted tenga también un lápiz, un lapicero y una hoja, una libreta donde tomar nota y apuntes para que pueda luego estudiar las citas que voy a darle aquí a detalle en su casa. Comparta este video por lo menos con 5 amigos, compártalo, haga ese ejercicio y así cumpliremos el sueño del corazón de nuestro Dios, predicar de su amor y de su gracia a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En este video y basándonos en la Biblia, echaremos por tierra el concepto mal enseñado y predicado del pecado original, atentos, el pecado original y la Inmaculada Concepción de María. Tremendo este tema. Vamos a echar por tierra el concepto del pecado original y la Inmaculada Concepción de María. Este estudio va a descubrir 2 falsas enseñanzas de la Iglesia Católica. Ojo, esta doctrina del pecado original y la Inmaculada Concepción son 2 grandes columnas, 2 falsas doctrinas que predica la Iglesia Católica. Y vuelvo y le repito lo que digo siempre en mis videos: yo no voy en contra de usted como ser humano, yo no voy en contra de usted como católico, yo voy en contra del sistema de adoración, porque yo sé que ahí en la Iglesia Católica hay muchas personas de corazones sinceros que adoran porque así les han enseñado, que dicen, refutan porque así les han enseñado, pero aquí queremos mostrarte un panorama diferente basándonos en la Biblia, ¿ok? ¿Cuáles son esas 2 grandes falsas enseñanzas? Primero, de aquí del pecado original nace la enseñanza del bautismo de los niños. Si usted quiere refutar el bautismo de los niños, tiene que venirse al pecado original, porque uno se bautiza es para el perdón de los pecados. Y si un niño no tiene pecado, ¿para qué se va a bautizar? Entonces los católicos argumentan que nacimos con un pecado original. Ya lo vamos a discutir. Aquí voy a hacer un video también sobre el bautismo de niños. No se preocupen que lo voy a hacer, solamente que ese no es el tema del video de hoy. También la Inmaculada Concepción de María es lo que hace que muchos católicos digan, bueno, María fue concebida sin pecado, por la gracia de Dios, vivió sin pecado, fue virgen antes, durante y después del parto. Por lo tanto, María se convierte en mediadora. María es el camino para llegar a Jesucristo, Jesucristo para llegar al Padre. Y eso es una completa mentira, pero vamos a irnos aquí basándonos en la Biblia. Quiero aclararles que este video lo estoy haciendo a petición de un grupo de católicos. Personas católicas que están estudiando me dijeron, Fabio, queremos conocer sobre eso del pecado original y la Inmaculada Concepción. Así que me tomé algún tiempo para estudiar. Agradezco a mi hermano Rafael también, que comparte un contenido y me dice, Fabio, puedes anclarte también ahí. Así que gracias a todos los que apoyan para este lindo ministerio. Quiero invitarlos para que oremos, como es costumbre en este canal. Pedamos la dirección de nuestro Dios y siéntense derechitos para que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Oremos con la Biblia en nuestras manos. Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Vamos a abrir tu palabra, vamos a hablar un tema espinoso
Este tema, Dios, herirá la susceptibilidad de algunas personas, pero aquí no queremos hacer sufrir a nadie ni hacer sentir incómodo a nadie. Aquí solamente queremos predicar de acuerdo a tu amor, a tu bondad. Queremos predicar de salvación, Dios. Y para predicar de tu salvación necesitamos comprender que no hay mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Aquí tenemos que predicar lo que dice la Biblia, aunque duela, incomode y fastidie. Yo lo hago desde lo más profundo de mi corazón, con amor por todos los lindos seguidores y por las personas que apoyan este ministerio, Dios. Yo solo puedo hablar a sus mentes, puedo hablar a su intelecto, Dios, pero tú, solamente tú, Dios, podrás llegar a sus corazones donde yo no puedo llegar. Así que por el poder del Espíritu Santo, a quien invoco en este momento, a quien me dirijo en este momento, te pido que vayas a la mente, al corazón de cada persona que ha tomado la decisión de abrir este video, para que tú lo confrontes con tu amor, para que lo persuadas con tu amor, para que le hagas reflexionar con tu amor, porque es un candidato para el reino de los cielos. Yo también soy un pecador, Dios, y necesito de ti para alcanzar salvación. Por eso pido en este momento que tengas misericordia de tu servidor. Gracias por utilizarme, gracias por ser ese instrumento por medio del cual tú puedes dar una palabra a algunas personas. Pero Dios, quien más lo necesita, quien más te necesita, soy yo. Tócame, sáname y ayúdame a ser un mejor cristiano cada día, al igual que cada persona que está conectada en este video. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Permítame, le digo lo que dice Wikipedia hablando de la Inmaculada Concepción y luego hacemos un panorama general. Wikipedia dice: la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, conocida también como la Purísima Concepción, es un dogma de la Iglesia Católica decretado en el año de 1854 que sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su Hijo Jesucristo, recogiendo de esta manera el sentir de 2000 años de tradición cristiana al respecto. En Colombia se celebra esta fecha especial y se trata de un día festivo nacional en cuya víspera o madrugada los niños y adultos se reúnen en familia o entre amigos para encender velas y faroles en las aceras de las calles en honor a la Virgen María, fiesta conocida también como el Día de las Velitas, la cual tradicionalmente da inicio a la época navideña. Por eso es que los adventistas no participamos de las velitas, no ponemos velitas, porque conocemos el background de las velitas. Es una fiesta que se hace en honor a la Virgen. Se celebra con el nombre del Día de las Velitas, te lo digo, como vigilia de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El dogma fue proclamado así por el Papa Pío IX en la Bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854. ¿Cuál es el panorama general? El pecado original es la enseñanza de que todos los bebés, todos sin excepción, nacen pecadores por culpa de Adán y Eva. Y ese pecado se transmite a toda su descendencia, aún sin haber existido, Dios los culpa de pecado original. Uno de los principales dogmas de la Iglesia Católica es la Inmaculada Concepción de María. O sea, que María es la única que no fue contaminada por la culpa del pecado original de Adán y Eva. Este dogma, te repito, fue afirmado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, te confirmo, en la Bula Ineffabilis Deus, que dice así, leo, abro comillas: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. Y sigue diciendo, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por lo tanto firme y constantemente creída y aceptada por todos los fieles. Papa Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854. Atención,
El meollo de esta declaración conlleva a los católicos a darle adoración a María o a pensar que ella de hecho es mediadora. Por eso es importante que observemos todo esto a la luz de la palabra de Dios. Y no se me desesperen porque en uno de los videos que colgamos aquí en el canal alguien me decía rápido, versículos y capítulos y versículos. Siempre hay que hacer un panorama general, siempre hay que mostrar el contexto, panorama general para luego llegar a esa pieza particular a la cual queremos apuntarle. Para responder esta pregunta de si este dogma es bíblico del pecado original y la Inmaculada Concepción de María, debemos primero desenmascarar la herejía del pecado original. Dios no culpa de pecado a los bebés. La culpa no puede ser heredada. Escúchenme bien. Dios no culpa de pecado a ningún bebé. Además, la culpa no puede ser heredada. Vamos al primer texto de la Biblia para que lo comprendamos. El libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, último libro del Pentateuco, capítulo 24, el verso 16. Dice a la letra de la siguiente manera. Atención para que se den cuenta que la culpa no puede ser heredada. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Y ahora vamos a un segundo texto. Dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare. Está hablando de una acción. El pecado se gesta primero en el cerebro y luego se procede con él a la acción. Cuando dice el alma que pecare, está hablando de la persona que gesta un pecado en su pensamiento y luego lo lleva a la acción. El alma que pecare, esa morirá. Pero ojo con la segunda parte del texto. Dice, el hijo, atentos, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí podemos notar que la culpa no se hereda, no es heredable la culpa. Lo que heredamos de Adán y Eva no es el pecado, queridos amigos y hermanos, queridos hermanitos católicos. Lo que heredamos de Adán y Eva no es el pecado, ni tampoco la culpa. Lo que nosotros heredamos de Adán y Eva es la naturaleza pecaminosa, la tendencia al mal. La Biblia define el pecado como transgresión de la ley. Así define la Biblia el pecado, tanto en pensamiento como en acciones, ¿ok? El pecado, como te dije anteriormente, primero se piensa y luego se ejecuta. Vamos a leer dos textos de la Biblia. Te los voy a decir antes para que los vayas apuntando. Primero, leeremos Primera de Juan capítulo 3, el verso 4. Y vamos a leer también lo que dice Santiago 4, 17 y uno más. Leamos lo que dice Mateo 15, 19. Leo a la letra lo que dice Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado. Escúchame, todo aquel que comete pecado. O sea, debe haber una acción voluntaria. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cómo hace un niño para pecar si no sabe que existe una ley? Entonces no puede Dios ser injusto y señalar a alguien por un pecado que no cometió. Dios es justo en todas las esferas. Dice Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Cómo un niño podrá tener un pecado si no sabe lo que es bueno y lo que es malo? Y la Biblia define da una segunda definición de pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿De dónde pues saldría el pecado original? Vámonos a un tercer texto. Mateo 15, 19. Dice así, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Ok? De un corazón maduro, de un corazón que ya tiene raciocinio. Dice, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Si un niño nace con el pecado original, ¿cuál pecado es ese? ¿Cuál pecado es? Entonces no me vayan a decir que es que el pecado original fue que Adán y Eva tuvieran intimidad sexual, como lo he escuchado por ahí algunas personas. No, el texto bíblico en Génesis está hablando de una prueba de obediencia que Dios les puso. Y Dios les dijo, mire, aquí hay muchos frutos de muchos árboles. Coman de todos los que quieran, menos de ese. No está hablando del sexo. Está hablando de un fruto natural, de una fruta, de una pera, de una manzana, de un banano. Hay quienes dicen que es una manzana. No, la Biblia no le da un nombre, solamente que tal vez por su figura bonita pensamos que es una manzana, pero no, ¿ok? Así que para que haya un pecado original debe haberse gestado en la mente. Y en un niño no se puede gestar un pecado porque
Él no sabe hacer lo bueno, no sabe hacer lo malo y además no sabe lo que es la ley. No sé si me estoy haciendo entender. Dice Gálatas capítulo, mientras que la naturaleza, antes de leer Gálatas, mientras que la naturaleza humana pecaminosa es la tendencia al mal que heredamos de Adán y Eva, Pablo llama a esa naturaleza deseos de la carne, ¿ok? Esa naturaleza que nosotros heredamos de Adán y Eva, Pablo lo llama deseos de la carne, poder del pecado. Un niño no podrá tener deseo de la carne, ¿ok? Para que se vaya entendiendo eso. Vamos a leer dos textos. Leeremos Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, y también vamos a leer Romanos 13, 14, ¿ok? Repito, Gálatas 5, 16 y 17 y Romanos 13, 14. Mira cómo dice el primer texto de Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es a lo que se llama la naturaleza pecaminosa. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Ok? Dice el texto más adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. Te reitero el texto para que tú sepas a dónde nos está llevando Pablo con la definición de deseos de la carne. Dice Romanos 13, 14. Sino, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo llama a esa naturaleza pecaminosa deseos de la carne. Esta naturaleza nos impulsa a cometer pecados. Esto es lo que dice Santiago 1, 13 al 15 y Juan 8, 36 al 38. Solo voy a leer lo que dice Santiago 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El que tienta es el diablo. El que tienta el diablo lo puse yo, no está en la Biblia, pero la Biblia en otro texto sí dice que es el diablo el que tienta. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Un niño no puede ser atraído, no puede ser seducido, por lo tanto no tendrá un pecado. El pecado es una acción personal, el pecado es una acción consciente, ¿ok? En donde yo digo, sí, el Espíritu Santo me habla, me dice, eso que vas a hacer no está bien, es violación a la ley de Dios y yo determino si lo hago o no. ¿Qué determina que lo haga o no? Cuánto yo haya alimentado mi naturaleza carnal o mi naturaleza espiritual. Eso es lo que determina si pecamos o no. ¿Ok? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. El ser humano natural no tiene en sí mismo poder para vencer esta naturaleza. No tenemos ese poder para vencer la naturaleza pecaminosa. Nosotros necesitamos someternos a la influencia del Espíritu Santo y experimentar un nuevo nacimiento. Tú puedes leerlo en Romanos 8, 7 al 8 y también puedes irte al libro de Juan, capítulo 3, para que allí te encuentres con la experiencia de Nicodemo. Nicodemo reconoció que necesitaba nacer de nuevo para alcanzar la salvación. Nosotros también, aunque después de que nacemos de nuevo, seguimos con la naturaleza pecaminosa, ahora nos hemos matriculado en la Universidad de Cristo y empezamos a caminar con Él y declaramos públicamente que queremos caminar con Cristo. Esa es la razón por la cual no bautizamos niños, porque no tienen la conciencia para decir, sí, yo quiero seguir a Cristo. Cuando bautizo un niño, le estoy queriendo decir, tú obligatoriamente vas a seguir a Cristo. Y el Señor dice que Él nos dejó el libre albedrío. El que quiera bien, el que no quiera, pues también no hay ningún problema. Al joven rico el Señor le dijo, mira, haz esto y haz esto. Estaba en la decisión solamente de él si lo hacía o no. Dice que el joven se fue triste. Otro escriba le dijo un día a Jesús, después de que lo vio hacer milagros en todo lado, le dijo, maestro, te voy a seguir hasta donde sea. Y Jesús le dijo, mira, un momentico, quiero que sepas que las aves de los cielos tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. Jesús no lo obligó a seguirlo. Y dice que el hombre se fue triste. Jesús le dijo a los discípulos, sígueme, pero ellos no estaban obligados a seguir a Jesús. De la misma manera yo no puedo decir, voy a bautizar a un niño, voy a obligarlo a que siga a Jesús. No puedo hacerlo, aunque no es el tema de estudio de hoy. Mira, es interesante esto que voy a decirte aquí. Y quiero que me prestes muchísima atención, vamos. Concéntrense conmigo, si no me han prestado atención hasta aquí, este es el momento para que lo hagan. Si has llegado hasta aquí es porque esto te está interesando. Y voy a mencionarte algo que te va a dejar consciente de la situación. El pecado no está en tener naturaleza pecaminosa.
escuchen bien, no hay pecado en tener naturaleza pecaminosa. El ser humano se hace pecador por elección. Yo elijo pecar. Mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 7, el verso 29. Dice, he aquí, solamente esto he hallado, dice Eclesiastés, que Dios hizo al hombre recto. Atentos, escúchenme bien. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron las perversiones. O sea, el ser humano solo toma la decisión de pecar. Proverbios 18:1 también soporta este estudio cuando dice, su deseo busca el que se desvía. En otras palabras, estabas en el camino, pero por tu concupiscencia, por tu naturaleza pecaminosa, te desvías, ¿ok? Y se entromete en todo negocio. Somos pecadores porque pecamos, no porque nacemos con pecado. Eso no es lo que nos hace pecadores. Nadie nace criminal, nadie nace adúltero, nadie nace mentiroso, nadie nace idólatra, nadie nace borracho, nadie nace codicioso. Son los seres humanos conscientes que deciden pecar y desobedecer a la ley de Dios. Así lo declara Santiago capítulo 1, versículos 13 y versículo 15. Este concepto del pecado original lo usan nuestros hermanos católicos, te repito, para justificar el bautismo de los niños. Pero te repito, lo que heredamos de Adán y Eva fue esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia al mal, pero no un pecado, porque entonces eso estaría tildando a Dios de un Dios injusto. Y Dios no solamente es justo, sino que además es generoso. Y te lo puedo mostrar en nuestros videos dónde está la generosidad de Dios. Entonces, ¿será que María es pecadora según este concepto? Porque si estamos hablando de que tenemos la tendencia al mal, la tendencia al pecado, ¿será que María fue pecadora? Aunque la Biblia no señale los pecados de María, eso no significa que no se incluya como transgresora de la ley. Y es importante vencer esta naturaleza solamente con el poder de Cristo. María tuvo que nacer de nuevo para ser salva. Es la única forma de heredar el reino de los cielos. Además, primera de Juan, te repito, Juan 3, del 1 al 5, nos está hablando de la experiencia de Nicodemo. Además, la misma María declaró lo siguiente. Atentos a esto. María declaró en Lucas 1, versículo 47, declaró, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Atentos con esa expresión. Dios mi Salvador. Si yo necesito un Salvador, es porque soy pecador. Porque si yo no fuera pecador, no necesito un Salvador. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a morir por este mundo, vino a morir por usted, vino a morir por mí. Si María hubiese sido concebida sin pecado, si María no hubiese pecado, María no hubiese declarado las palabras que acabo de decirte. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y atentos a esta declaración que te va a volar la tapa del cerebro, porque este estudio es muy profundo y muy interesante. En el tiempo de Jesús, hasta la muerte de la cruz de Jesús, los seres humanos, después que entró el pecado, recuerdan, peca Adán y Eva, ellos se visten de pieles. A partir de ese momento aparece la primera muerte. Un corderito tuvo que morir para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. De ahí en adelante inicia una serie de ritos, una serie de actividades en las que el ser humano mataba a un corderito por expiación de sus pecados. Es decir, este corderito va a llevar mis pecados, este corderito es la paga de mi pecado. Y eso sucedió hasta la muerte de Cristo en la cruz, que eso fue lo que Cristo clavó en la cruz del madero, ¿ok? La cruz del Calvario, ese sacrificio. Y fíjate que cuando María, después de que se purifican de los 8 días, María va con José y ofrece ese sacrificio. O sea que si María ofreció ese sacrificio es porque María tenía pecados, reconocía que había fallado y tenía que ofrecer el sacrificio. ¿Dónde encontramos esto? En Lucas capítulo 2, Lucas 2, versos 23 al 24. Cuando se hubo cumplido los 8 días de la purificación, María y José ofrecieron sacrificio expiatorio que se hacía por los pecados. Además, déjenme decirle, queridos hermanitos y amigos que están viendo este video, solamente en Cristo hay salvación. Así lo declara Hechos 4:12. ¿Ok? Pablo dice que todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron. Por uno entró el pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos al único que no pecó,
al que vino a morir por nosotros en la cruz para alcanzar salvación. Porque es que este tema de que María fue concebida sin pecado, lo único que pone a María es en un plano de santidad y pone a María en un plano de intercesora por el ser humano y pone a María en un pedestal igual al de Cristo. Porque si María no pecó, Cristo no pecó, pero la Biblia dice que solo uno no pecó, que se llama Jesucristo de Nazaret. Si hubiesen sido dos, la Biblia mencionara a los dos. No hay ningún justo que haga lo bueno. Así lo declara Romanos 3, 10 al 12. ¿Cristo nació de una pecadora según este concepto? Pues la respuesta es sí. Jesús al nacer de María solo heredó la naturaleza humana pecaminosa de María. Ya vimos anteriormente que eso no es pecado. Nacer y tener la naturaleza pecaminosa no es pecado. Pecado es la acción que yo tengo de faltar a la ley, de transgredir la ley de mi Dios. Cristo solo tomó los genes y las células de María para poder nacer en este mundo y tomar forma de siervo. Eso lo podemos leer nosotros en Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Filipenses capítulo 2, el verso 6 al 9 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Su naturaleza, la naturaleza de Jesús, fue una naturaleza de pecado, fue una naturaleza humana. Nos lo está mostrando la Biblia. Solamente que Jesús, ¿por qué no pecó? Porque tuvo una vida aferrada a la obediencia, tuvo una vida aferrada a lo que su padre dictaba para él. Si Jesús no hubiese tenido una naturaleza pecaminosa, el diablo no lo tienta con comida, el diablo no lo tienta con poder, el diablo no lo tienta haciéndole sentir que estaba inseguro en el pináculo del templo. Lo tentó de acuerdo a lo mismo que te tienta a ti y que me tienta a mí. Poder, comida, sexo y todo lo que tú quieras. Entonces, ¿por qué Jesús nunca pecó? Es la pregunta final de este estudio. Hombre, Jesús no pecó porque Jesús, dice la Biblia, que oraba a su Padre. Jesús estaba en plena línea directa con su Padre, porque Jesús tenía clara su misión, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no tenía otro interés aquí en la tierra. Además, quiero que sepas lo siguiente, Jesús se preparó 30 años para un ministerio de 3 años y medio aproximadamente. Por eso el diablo no pudo con él en su ministerio. Yo alabo y glorifico el nombre de Dios, porque gracias a ese sacrificio de Jesús, hoy usted y yo tenemos oportunidad de salvación. Pero le concluyo con esto. No nacemos con un pecado original, nacemos con la tendencia al mal, nacemos con la naturaleza pecaminosa. María no fue concebida sin pecado. María también nació con esa tendencia al mal. María hizo sacrificio expiatorio por sus pecados. María declaró que necesitaba de Dios para alcanzar salvación. Así que esto echa por tierra esos dos conceptos de la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué tanto interés en que María sea mediadora? Si la Biblia dice que podemos ir directamente al Padre, que podemos ir a través de Jesús al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Concéntrate en que Jesús es quien te llevará ante el Padre. Olvídate de lo demás. Sé que duele para mis hermanos católicos cuando se toca la vena importante de la Virgen María, ¿cierto? Cuando se toca la vena importante de María, porque, aclaro, no siempre fue virgen hasta antes y tal vez durante el parto, pero después del parto no lo fue, y así lo declara la palabra de Dios. Dice que después del parto, José conoció a María, o sea, tuvo intimidad, hizo el amor con María, y eso ya le quitó su virginidad. Que ustedes quieran creer, hermanitos católicos, en que siempre fue virgen, pues podrán seguirlo creyendo, pero la Biblia declara una verdad totalmente diferente. Te agradezco entonces por haber estado aquí en este video. Deja tu comentario, danos un me gusta, compártelo por lo menos con 5 de tus hermanos y amigos, y vamos a seguir proclamando juntos
las verdades de la Biblia. Sigamos proclamando juntos que podemos salir del lugar donde estamos y estamos equivocados. Nuestro próximo video, el falso don de lenguas. El falso don de lenguas. Así que no se lo pierdan porque es un estudio maravilloso. Y luego tendremos el estudio de qué significa el primer mandamiento y así tendremos la serie de 10 videos sobre qué significa y qué no significa cada mandamiento, para que ustedes y yo sigamos acercándonos más y más al sueño de Dios y al carácter de nuestro Dios, a esa ley que Él ha puesto en nuestro corazoncito. Vamos a orar entonces para terminar este estudio, agradeciendo a nuestro Dios porque Él siempre pone la sabiduría y ensancha nuestro entendimiento. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias infinitas porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias Dios porque la Biblia es tan clara, que la Biblia es tan correcta, Dios, porque es tu palabra inspirada a santos hombres. Dios, sabemos que nacimos con una tendencia al mal, una inclinación hacia el pecado, pero no nacimos pecadores. Dios, ayúdanos a comprender que el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Pero si hay un juicio, Dios, habrá un código por el cual seremos señalados. Ayúdanos a cumplir ese código y acercarnos más y más a la obediencia perfecta. Oro por cada lindo hermano evangélico, mis hermanos católicos, mis hermanos adventistas, testigos de Jehová, pentecostales y de todas las religiones que se acercan a este canal, Dios. Bendícelos y persuádelos con tu amor. Siempre lo digo, Dios, yo solo llego al entendimiento y llego al intelecto, pero tú llegarás al corazón por el poder de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Poderoso amén. Gracias. Muy bien, mis lindos hermanos, les invito una vez más, una invitación con amor, una invitación con pasión, una invitación con cariño para que se unan a nosotros. Vamos, en este momento, haz clic en el botoncito rojo que dice suscribirse. Vamos, clic en este momento. Vamos, hazlo en este momento. Me gustaría darme por enterado que hiciste clic en ese botoncito y escribirte y decirte bienvenido a Motivación Cristiana Internacional. Gracias por tus aportes, gracias porque estás comentando, estás compartiendo y estás aprendiendo con nosotros, ¿vale? Así que suscríbanse, dejen un me gusta también, me gusta, manito arriba. Compartan con sus compañeros y dejen por favor un comentario especial en este video. Así sea un Dios te bendiga. Eso nos motivará para continuar adelante estudiando y preparando mensajes con amor y cariño para ustedes. Dios me los bendiga. Les habló desde Motivación Cristiana Internacional, desde Medellín en Colombia, su amigo y su hermano en Cristo, Fabio Fori, deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Felicidades. Hasta el próximo video.